Vamos a orar, pedir la bendición de Dios para su palabra y que podamos hoy seguir con el libro de Hechos. Señor, queremos darte gracias porque hemos podido cantarte alabanzas. Hemos podido entonar estas canciones, no solo con nuestros labios, sino con nuestro corazón. Y hemos podido también elevar nuestras oraciones a ti, sabiendo que nos escuchas, porque por medio de Cristo tenemos acceso al trono de la gracia donde podemos encontrar el socorro oportuno. Pero ahora queremos escucharte a ti. Ahora queremos escuchar tu voz y tu voz está en tu palabra. Por eso te pido, Señor, que tu palabra nos hable en el día de hoy. Que puedas usarme, Señor, como un vocero. Que puedas usarme como instrumento en tus manos. Que yo pueda ser, Señor, como una trompeta que canta y anuncia el mensaje del Rey. Que pueda ser, Señor, un fiel mensajero de tu palabra. Dame la autoridad para hablar en tu nombre. Dame la gracia para predicar con fidelidad y el amor para apuntar con este mensaje no solo a las cabezas, sino al corazón de todos los que aquí están. Habla a cada uno conforme a tu voluntad, Señor, pues confío que tu palabra nunca vuelve vacía. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Antes de que entremos en nuestro texto de hoy vamos a estar trabajando Hechos, capítulo 11. Ya empezamos un nuevo capítulo y los versículos 1 al 18. Pero solamente para situarnos, recordemos que lo que había pasado en el capítulo 10 era la salvación de un grupo de gentiles. Vemos como un hombre, un centurión, tuvo un llamado directo de Dios a ir a buscar a Pedro. Pedro tuvo una visión en la que Dios le mostraba un tapiz lleno de animales impuros, le decía mata y come. Pedro le decía yo no como de eso, soy judío, no como nada inmundo. El Señor le dijo no llames inmundo a lo que yo he purificado. Y de ahí el Señor empieza a mover a ambos grupos, tanto Pedro por un lado como a Cornelio y los suyos por otro, para que se dé ese encuentro en el que Pedro les predicaría el evangelio y Cornelio y los suyos creerían y serían bautizados, sumándose a la iglesia y empezando una llegada más grande de gentiles a la iglesia. Una llegada más grande de un pueblo que recuerden que para los judíos son indignos, no tienen tanto valor. Quizás no son una raza aria, ¿no? De alguna manera. Y mira qué interesante, porque si te lo paras a pensar, el pueblo judío en un momento de nuestra historia sufrió mucho porque la gente los consideró una raza inferior, ¿verdad? Conocemos lo que pasó a manos de Alemania y cosas horribles de las que hay películas, historia. ¿Y cuál era la idea en la cabeza? Judíos, gitanos, gente afroamericana, no eran una raza tan pura, ¿verdad? Eran indignos. Pero si te das cuenta, quizá no tenían campos de concentración, obviamente, pero en la mente de los judíos de aquella época, los gentiles tampoco eran dignos. Los judíos no comían ni en su mesa. ¿Te has dado cuenta que de alguna manera los judíos eran marcados, ¿verdad? Con esa estrella para que la gente supiese, ahí va como un apestado. Pero ¿tú has visto cómo los judíos veían a los pecadores en los tiempos de Jesús? No se acercaban. De alguna manera era como lejos, que ahí están los apestados. Son una raza inferior. Son un pueblo indigno. Es curioso porque eso no solo ha estado en la mente de Alemania contra los judíos y gitanos, sino que la mente de los judíos de otra forma quizá y no llevado a cabo de esa manera tan violenta quizá, pero también ha estado el hecho de esa gente no es digna, esa gente vale menos, con esa gente no se camina, con esa gente no se come, esa gente ensucia nuestras calles. Es duro verlo, pero la mente no es algo nuevo que apareció. El odio étnico siempre ha estado. El racismo siempre ha existido. Porque siempre ha habido maldad en nuestro corazón.
siempre ha estado en nuestros corazones. Sal por las calles de España y de otros lugares y lo vas a encontrar. Seguramente no con todos, porque si hablamos de los americanos, a todo el mundo le encantan los americanos. Bueno, quizá a todos no, y más hoy, pero les gustan los americanos. Vamos a dejarlo ahí. Porque los americanos nos aportan Hollywood, cine, hamburgueserías. Pero ahora empieza a preguntar a los europeos, españoles, ¿qué pasa con los moros? ¿Y qué piensas de los rumanos que viven con nosotros? ¿Cómo empezó a sentirse en el corazón la llegada grande de latinos a España? ¿Cómo lo han vivido ustedes? Seguro que muchos de ustedes han tenido experiencias muy negativas, feas. Ser rechazados de un piso de alquiler. Ser rechazados de un puesto de trabajo. Alguien agarrar más el bolso en el metro. Y duele, ¿verdad? Como diciendo, wow, no he hecho nada nunca a nadie y ya estoy catalogado como un peligro público. Por mi idioma, por mi cultura, por mi etnia. Eso está. Solo que hay gente que es más agresiva a la hora de expresarlo, hay gente que lo hace más por dentro. Vamos a ser honestos, en medio de nosotros puede ser que no demos golpes por fuera, pero no me junto, no me acerco, yo tampoco me fío en el metro. Comentarios familiares como esa gente, ese pueblo, esas personas, como van aparte. O sea, nosotros quizás no lo hemos llevado a la parte agresiva. Pero eso está en los corazones. Y eso es una realidad con la que vivimos. Hay odio en el mundo. Hay rechazo en el mundo. Entre clases, entre etnias, entre categoría económica. Hay odio en el mundo. Y solo hay algo que puede arreglar eso. No es la izquierda ni la derecha. No es un político u otro. Porque las banderas y los partidos políticos no cambian el corazón. Toman decisiones sociales, económicas y políticas, pero no cambian el corazón. Solo algo puede cambiar eso. Y ese algo es el Evangelio. Nuestro mundo no necesita un grupo político más pacifista. Nuestro mundo no necesita un partido político que unifique más. Nuestro mundo, necesita el Evangelio. Porque no necesitamos otra cosa que un cambio en el corazón. Necesitamos un corazón nuevo y una manera nueva de ver el mundo. No marcada por ninguna ideología política, marcada por el que hizo el mundo y nos hizo a todos. Marcada por Dios. Y eso es algo que vamos a ver en la Biblia, en el libro de Hechos. Esas luchas están. Y es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver eso. Empezando por los 3 primeros versículos de nuestro texto, donde los cristianos de origen judío van a reprochar lo que acaba de pasar. ¿Y qué acababa de pasar, hermanos? Se ha salvado gente. Cristo ha llegado a vidas. ¿Y sabes cómo le ha sentado a judíos cristianos? Les ha sentado fatal. No se han alegrado. Mira Hechos 11 del 1 al 3. Los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Qué oyeron? Que los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon diciendo: tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Hermano, qué palabras, ¿eh? Pedro ha vivido una experiencia maravillosa. Ha predicado el evangelio a gentiles, ha predicado el evangelio a gente no judía, y Pedro ha visto cómo el Espíritu Santo ha caído sobre ellos, los ha llenado. ¿Por qué? Porque vivieron lo mismo que ellos experimentaron en Hechos 2 el día de Pentecostés. Hablaron otras lenguas. Y Pedro lo ha visto y los ha bautizado.
y se ha regocijado al ver que el Señor ha ampliado el alcance de la salvación y ha empezado a llegar a otras personas. Y eso fue una noticia que se expandió. ¿Por qué? Porque las cosas buenas no se expanden muy rápido, pero los chismes corren. Y aunque nosotros sabemos que lo que pasó es bueno, en la mente de los judíos eso era malo. Era un chisme, era como, no sabes lo que está haciendo Pedro. Pedro está metiéndose en casa de gentiles. Imagínate de alguna manera, para que entiendas el contexto, que esto fuese una iglesia de puro español. Y de golpe, yo, porque Dios movió así las cosas, voy a predicar a una familia pakistaní y el Espíritu Santo obra en su corazón y se salva, y la gente en la iglesia empieza a hablar de ello mal, se entera que se han salvado, que los he bautizado, y llego el domingo feliz, esperando que aquí estén cantando y regocijándose de que pakistaníes van a empezar a congregar con nosotros, y lo que hacen es reprochármelo. ¿Cómo que fuiste a casa de pakistaníes y encima comiste en su mesa? Esa comida, te seguro que te dieron menta, leche de coco, y vete a saber tú si seguro que te llenaron de curry y cosas así. Porque a todo el mundo le parece algo asqueroso el curry y esas cosas, pero venimos de una cultura que comemos caracoles. O sea, tú le dices que comemos caracoles fuera de esta frontera a alguien y te van a ver con una cara de asco diciendo, esos bichos babosos por la tierra que solo sueltan excremento, que para limpiarlos hay que ponerlos en harina y sal, está como putrefacto, luego te lo metes a la boca así, con tomate y chorizo. Sí. Pero el curry es asqueroso. Yo no sé cómo pueden comer yuca. O sea, ¿te das cuenta cómo es nuestro corazón? Esa es la escena que Pedro vive. Pedro está subiendo a Jerusalén otra vez porque Pedro es el hombre que Dios ha dejado principalmente en Jerusalén, y cuando va a dar la noticia lo reciben con reproches. En vez de alegrarse de que han sido salvos, en vez de alegrarse de que han conocido a Cristo, en vez de alegrarse de que han sido llenos del Espíritu Santo, le reprochan porque no son de su etnia, porque los ven como enemigos. Y piensen que a lo mejor usted dice, ya, pero son cristianos, ¿no? Deberían alegrarse, pero tienen una peculiaridad, son cristianos de origen judío. Ya, pero ¿qué importa si Cristo ha llegado? Esto es algo que ya dije y lo vuelvo a decir. Tú puedes ser cristiano hoy y tu mente necesita cambiar progresivamente. ¿Qué pasa si me encuentro una hermana que conoció al Señor hoy, en febrero, y en junio de golpe la vemos con un bikini en la playa? Digo, hermana, ¿qué hace? ¿No nos vamos a tirar al cuello? ¿Por qué? Porque ella es nueva, no entiende muchas cosas. Hay que sentarse, hay que explicarle, hay que hablarle y hay que esperar que la palabra dé fruto y el Señor por su Espíritu traiga convencimiento. Esa gente podía haber conocido a Cristo, pero su mente está marcada por años de cultura judía que hasta a Pedro le pasó factura cuando el Señor tiene que usar una visión para hablar con Pedro, porque para Pedro no es tan fácil ese llamado. El creyente que ha creído hoy tiene un proceso. Por eso, amado hermano, si no lees tu Biblia regularmente, tu mente, aunque seas cristiano, se va a quedar como antes. Porque tú puedes haber creído el Evangelio, pero necesitas ir renovando tu mente con la palabra. Necesitas cada día no conformarte a este siglo y renovar tu mente por la palabra. Si tú no eres un lector habitual de las Escrituras, tú probablemente vas a pasar años habiendo creído en Jesús y con poco cambio en tu vida, porque no estás limpiando tu mente con la palabra de años de cultura, de años de tradición y de años de costumbres. O vas a hacer los cambios que te diga una iglesia, pero no Dios. Por eso mucha gente te dice, mi iglesia me enseñaron, mi pastor me enseñó, ya, pero ¿dónde lo dice la Biblia? Porque tú no puedes ir cambiando porque cada pastor diga A o B o cada iglesia diga A o B.
Hay iglesias que te dejan cortarte el pelo si eres mujer. Hay iglesias que te reprochan si una mujer se corta el pelo. Hay iglesias que una mujer puede llevar un pendiente. Hay iglesias que una mujer es pecadora si lleva un pendiente. Hay iglesias que un hombre, si se pone un pantalón corto para jugar a fútbol el sábado, es un pecador. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Porque si solo vamos a dar cambios por las iglesias o por los pastores, no estamos renovando nuestra mente con la palabra. Por eso necesitamos cada día comer de la palabra, para saber cómo Dios quiere que viva. El Dios al que ahora pertenezco, el Dios al que ahora canto, el Dios al que ahora sirvo, el Dios que es mi Señor, yo vivo para Él. Entonces, ¿cómo quieres que viva? Ok, te lo he dejado en mi palabra. Te he dicho lo que para mí es bueno, te he dicho lo que para mí es malo, te he dicho lo que tienes que ir quitando y lo que tienes que ir poniendo. Si tú no lavas tu mente con la palabra regularmente, amado hermano, vas a seguir anclado muchas veces a costumbres y tradiciones humanas o religiosas sin fundamento bíblico. Y va a haber hermanos y debates innecesarios cuando cada vez que alguien llega a tu casa, oye, ¿por qué en tu casa dices eso? Porque la Biblia dice. ¿Y por qué en tu casa no hacéis eso? Porque la Biblia dice. Nada más. Seguimos la palabra. Seguimos la palabra. Pero necesitamos un proceso. Por eso la iglesia requiere paciencia, porque la gente no cambia la mente de la noche a la mañana. Necesitamos sentarnos, enseñar, ver cómo tropiezan, volver a enseñar, tener paciencia. Por eso estos judíos inicialmente reciben como malo lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque su mente, marcada por su cultura, no ve bien a ese pueblo, no ve bien a esas personas. ¿Recuerdan las acusaciones de escribas y fariseos a Jesús? En Lucas capítulo 15, versículos 1 y 2 dice: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. ¿Cuál fue la frase? Se sienta con pecadores y come con ellos. ¿Cuál fue la queja que tuvieron contra Pedro? Se va a casa de pecadores y come con ellos. La misma acusación que escribas y fariseos levantaban contra Jesús, ahora algunos discípulos de Jesús que todavía no entienden la levantan contra Pedro. Para que veas cómo necesitamos madurar en la fe. Hermano, el caminar cristiano no es solo un caminar de aprender cosas teológicas, es madurar, es santificarse. Yo me arrepiento de muchas cosas del pasado. Me arrepiento de conversaciones, de debates, de decisiones. Pero no sabía Biblia. Sí, pero no era maduro para gestionar algunas cosas. Les voy a confesar algo, ¿vale? Y espero que no me juzguen muy mal por ello. Un poco mal si quieren les dejo, pero no muy mal. Yo he tenido crisis de fe. Y he tenido crisis doctrinales. A veces he dicho: Señor, creo esto, pero esto no me acaba de casar. Pero no he tomado decisiones precipitadas. A lo mejor en 2 años el Señor me trajo calma. A lo mejor en 1 año el Señor me ayudó a entender algo. Eso es lo que hace la madurez. Porque las crisis pueden estar. Las dudas pueden llegar. Pero ¿qué hace la persona más madura quizá? Bueno, el Señor tiene que trabajar con mi mente. No puedo cada vez que mi mente tiene una crisis tomar decisiones, porque si no voy a tener a mi familia de un lado para otro con mis crisis. Y son parte de la vida, porque no entendemos todo de la noche a la mañana. Hay cosas que llevan años. Hermano, te voy a dar un consejo. No tengas prisa con Dios. No tengas prisa con la palabra. No tengas prisa con la iglesia. Da tiempo, madura, gestiona las cosas con paciencia, porque nuestra mente está condicionada por muchas cosas. Y debemos darle tiempo al Señor para que el Señor nos vaya trayendo poco a poco luz y asentar esas cosas. Nosotros también tenemos que madurar. Nosotros también tenemos que madurar. ¿Por qué? Porque nosotros venimos del mundo o venimos de una corriente religiosa diferente y todo nos ha marcado. Y necesitamos darle tiempo al Señor mientras buscamos en su palabra para ir madurando las cosas que vamos aprendiendo.
Estos hombres van a madurar en el Señor, pero ahora su inmadurez les lleva a estar reaccionando mal. Déjame decirte algo, ¿tú crees que estos cristianos 2 años después no pensarían cómo nos pudimos enfadar porque se salvase Cornelio? Y ahora está Cornelio en su mesa. Y Cornelio diciendo, ¿te acuerdas el día que te enteraste que me salvó el Señor? ¿Tú enfadado? Sí, Cornelio, no sé cómo pude enfadar. Eso pasará dentro de un tiempo. Pero en el momento su mente todavía tiene que aprender que ser condicionada más por la palabra que por la cultura y la tradición. Pero hay que empatizar con ellos. Cada vez que alguien hace algo mal en la Biblia tenemos la tendencia a enfadarnos, como ¿cómo pueden ser así? Son nuevos en la fe. Por eso son así. El problema es ese nuestro, que nosotros, ¿cómo puede ser así? Espera, ¿cuánto tiempo lleva en el Señor? Porque yo cuando un niñito de 4 años en la iglesia hace algo, no lo gestiono igual que si un adulto de 40 hace algo. Porque es un niño. Pero tú tienes 40, de ti espero más madurez, otra actitud, otro comportamiento. Lo mismo pasa en la iglesia. Yo no gestiono igual cuando alguien nuevo en la fe hace algo que cuando alguien que me dice que ya 40 años en el Señor. Digo, de ti esperaba otra cosa. Pero tú, lleva 4 días. Cuando miramos la Biblia y vemos estas actitudes que están mal, debemos recordar algo. Esta gente lleva 4 días con el Señor. Todavía tiene mucho que madurar. Hasta el propio Pedro comete errores. ¿Recuerdan cuando Pablo lo confronta? En Gálatas capítulo 2, versículo 11 y 12 leemos, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Pablo llamó la atención de Pedro. ¿Por qué? ¿Fue por comer con gentiles? No. ¿Por qué llamó la atención Pablo a Pedro? No fue por comer con gentiles, ¿no? ¿Por qué fue? Por temer a los hombres. Por decir, oye, tú ya comes con ellos, tú ya lo has entendido, el Señor ya te ha enseñado que no hay distinción entre judío y griego. Pero Pedro tenía temor a los hombres. Y cuando llegan los de la circuncisión, ¿quiénes son la expresión los de la circuncisión? Los de tradición judía. Pedro, para que no opinen, no digan, no piensen qué dirán, qué opinarán, qué irán de mí, se empieza a separar de sus hermanos. ¿Sabes qué me enseña eso? Que Pedro también tenía que seguir aprendiendo, que Pedro también tenía que seguir madurando. Mira, Pedro ahora ya no es el Pedro que negó a Jesús. Ya no es el Pedro que anduvo sobre las aguas y se hundió. Ahora es otro Pedro, pero tampoco es el Pedro que debe ser dentro de 10 años. Tú hoy no eres el que llegaste al Señor, pero tampoco puedes seguir siendo el que serás dentro de 10 años. De todos nosotros se espera un progreso, una santificación, una madurez, un crecimiento espiritual. Y hasta el propio Pedro lo experimentó. Así que hay que entender que en la mente de esos cristianos que venían de un origen judío, no ven bien que Pedro ha estado ahí, no ve bien que Pedro ha estado con ellos, no ve bien que Pedro ha comido con ellos, porque para ellos son gentiles. Y recuerden que en la mente de los judíos los gentiles no pasan más de perrillos, nada más. Pero ahora Pedro les va a contar lo que pasó. Versículos 4 al 15, una lectura un poco más amplia, dice así. Entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo sucedido diciendo, mira, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado del cielo por las 4 puntas y vino hasta mí. Cuando fijé mis ojos en él y lo observaba, vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. Y también oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Pero yo dije, de ninguna manera, Señor, porque nada impuro o inmundo ha entrado jamás en mi boca. Pero una voz del cielo respondió por segunda vez, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro.
esto sucedió 3 veces. Hermano, ¿cuánto sucedió? Pedro tampoco lo asimiló a la primera. Es como, a ver. Déjame que entienda yo qué está pasando. No llames impuro a nada que... Lo voy entendiendo. No, Pedro tampoco lo asimiló a la primera. ¿Recuerdan que nosotros vimos que después de hablar con Cornelio, Cornelio decirle que alguien le había dicho el Señor, Pedro dice, ahora entiendo lo que el Señor me quería decir? Otro consejo que te doy es que seas humilde, porque sin humildad nunca vas a crecer. La persona que cree yo ya lo sé todo, si Pedro hubiera dicho, no, yo ya lo que sé, lo demás está mal, Pedro seguiría sin ir a predicar a Cornelio. Pedro está abierto a aprender. Está abierto a seguir la dirección de Dios. Hermano, abre tu corazón al aprendizaje. Sé humilde para ser enseñado por otros. Una característica necesaria en una iglesia, que va a ir bien en todo el mundo, pero especialmente en la iglesia, sé enseñable. Sé una persona abierta a aprender de otros. No dejes que tu corazón se llene con el pensamiento, yo sé y ahora soy el que enseño. No. Si Pedro tenía que seguir aprendiendo siendo un apóstol de Cristo, ¿cuánto más tú y yo debemos seguir aprendiendo? Todos debemos ser enseñables. Tenemos que tener ese corazón. Tenemos que aprender a ser mejores maridos. Tenemos que aprender a ser mejores padres, mejores esposas. Soy como soy, este es el marido que... No, tienes que ser mejor. Y hay gente mejor que tú. Y tienes que aprender de ellos. Y tienes que buscar mejores modelos. Tienes que buscar gente que ora mejor que tú, que lee la Biblia mejor que tú, que congrega mejor que tú, que ama mejor que tú, que predica mejor que tú y aprende de ellos. No hay más ignorante que el que dice, yo ya sé y así me quedo hasta el final. Oh, qué pena, ¿no? Porque yo espero poder darle a ustedes un mejor pastor el año que viene. Y espero poder darle a ustedes un mejor predicador el año que viene. Y espero poder darle a Clicia un mejor marido el año que viene. Porque yo reconozco que tengo que aprender. Y espero que ustedes también. Porque si no, no voy a ir creciendo a la estatura de Cristo. Me voy a quedar como estoy hoy. Y te digo una cosa, cuando veo a Jesús, necesito seguir creciendo. Necesito seguir creciendo. Dice, esto sucedió 3 veces y todo volvió a ser llevado arriba al cielo. Y aquí, en aquel momento, se aparecieron 3 hombres delante de la casa donde estábamos, los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Estos 6 hermanos fueron también conmigo. Y entramos en la casa de aquel hombre y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo, envía a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Y esa frase es clave, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Así que Pedro no se defiende. Mira, es que yo creo... No, Pedro les dice lo que Dios ha hecho. Porque contra Pedro se puede pelear. Contra las ideas de Pedro se puede debatir. Pero contra Dios no. Y si Dios ha hecho algo, ¿quién somos nosotros? Por eso dice, les dio el Señor, les pasó lo que el Señor nos dio a nosotros. ¿Sabes? De alguna manera Pedro dice, yo no les di al Espíritu Santo. Yo no hice una transfusión espiritual de unción. Yo no les dije, venid que yo oro, que el Espíritu yo lo voy trasladando entre gente. Dice, no, el mismo Señor que lo derramó sobre nosotros, lo derramó sobre ellos. Y esa frase es importante, porque ellos celebraban el tener al Espíritu Santo como la señal y la marca de que eran de Dios. Y ahora Dios le había dado esa misma señal, esa misma marca, ese mismo sello a unos gentiles. Pero hay una frase
que a veces no le hacemos mucho caso y es importante, porque Pedro en esa explicación ha dicho, y estos 6 hermanos fueron también conmigo. O sea, Pedro está hablando, no dice, y fueron 6 hermanos conmigo, no, dice, y estos 6 hermanos fueron también conmigo. Lo leen. O sea, esos hermanos están con Pedro ahí. Pedro está hablando con ellos, les está contando lo sucedido y Pedro les está diciendo que ahí hay 6 personas que estaban con él cuando eso pasó. ¿Por qué es tan importante eso? Porque creerte a uno puede generar dudas, pero creerte a 1 más 6, 7, ya no hay dudas. Esto no es una cosa que se inventó Pedro, esto no es una cosa que ha dicho Pedro, esto no es una alucinación de Pedro. Hay 6 testigos que corroboran lo que ha pasado. Para el Señor, los testigos son importantes. En Deuteronomio, capítulo 19 y el versículo 15 dice, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuántos lleva Pedro? 6. Porque las falsas acusaciones han existido siempre. ¿Y cómo Dios lidia con el hecho de que hay mentirosos entre nosotros? Tiene que haber testigos. Cuando hay disciplina en la iglesia, por ejemplo, vamos al Nuevo Testamento, la disciplina bíblica, Mateo 18, 16 dice, pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3. ¿Te has dado cuenta que Dios sigue manteniendo lo de Deuteronomio ahí? Cuando Jesús habla de la disciplina, dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, bien, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, ve con 2 o 3 más para que todo lo que se diga quede con 2 o 3 testigos. Ahora, si Dios dice, no os creáis nada que venga solo uno diciendo, escuchad cuando haya testigos. Por ejemplo, cuando Pablo habla de que pueden haber acusaciones contra un pastor, ¿sabes qué dice? Contra un anciano no admitas acusación a no ser si vienen con testigos. ¿Por qué? Porque el enemigo puede querer romper la reputación de un santo hombre de Dios y puede mandar a cualquiera a mentir. Porque el enemigo puede levantar a un calumniador a hundir una iglesia sin ninguna evidencia, simplemente lanzando palabras al aire. Si te llega una hermana y te dice con lagrimitas en los ojos, es que la hermana me hizo, es que el pastor no me hace caso, es que la iglesia me ignora, no te lo creas, hay testigos. ¿Cómo puede ser que empieces a cultivar en tu corazón malos sentimientos por un hermano, por un pastor, por una iglesia, porque una persona con cara de pena te dijo que ha pasado algo, le han hecho algo, le han ignorado? Ay, yo es que pensaba que no le habían llamado. Es que yo pensaba que no habían quedado con esa persona. Sí le llamamos, no nos cogió el teléfono. Sí nos reunimos, lo que pasa es que no aceptó el consejo. Es que me contó. El problema es ese, que te crees las versiones de uno solo. ¿Te dio pruebas? No. ¿Llevó testigos? No. Entonces, ¿qué tienes? Lo que me dijo, y como todos son buenos, sinceros, inocentes y quieren lo mejor de todo el mundo y no hay gente mala, nos lo creemos. Hermano, Dios te dice algo desde el principio. No seas tan inocente. No te creas todo. Si cada vez que alguien me viene y me dice, pastor, ¿sabía usted que el hermano? Digo, ¿pruebas? Bueno, no, pero yo, ¿pruebas? ¿Alguien más? No, entonces lo siento, hermano. Lo siento. Hermano, tenemos que ser más sabios. Hasta Pedro, que conoce eso, dice, de mí también pueden dudar. Imagínate que ahora yo vengo aquí y mi intención es empezar a meter gentiles y Dios no lo quiere. Pero si a mí me creen, yo digo, no, ahora los gentiles se suman a la iglesia. Y yo empiezo a hacer algo que Dios no quiere. ¿Qué hace Pedro? Yo llevo testigos. Porque la historia debe ser corroborada. Hermano, sé sabio.
No te lo creas todo. No todo el mundo es una víctima, no todo el mundo tiene buenas intenciones. Busca siempre la sabiduría en la palabra. Y si Dios dice, mejor con testigos y pruebas, mejor con testigos y pruebas. ¿Cuál es el dolor en algunos juicios? Que ha pasado algo real, pero no hay pruebas y no hay testigos, ¿verdad? ¿Por qué en los grandes grupos mafiosos dice hay que acabar con el testigo y hay que quemar las pruebas? Porque si no hay pruebas, aunque yo haya hecho una salvajada, el juez no me puede declarar culpable. Ah, pastor, ¿así trabajan o no? Porque un juez no puede ser tan descabellado de castigar a la cárcel a alguien solo porque uno dice, me robó. Ya, pero ¿y la prueba? ¿Y la evidencia? Ah, no tengo. Yo lo siento mucho, puede ser que te ha robado, pero sin prueba y sin evidencia, yo no puedo meter a alguien en la cárcel por tu palabra. ¿Qué es lo que nos duele a veces? Que pasa algo malo, una injusticia, pero no tenemos pruebas, ¿no? Es doloroso, pero realmente es una manera de protegernos de la mentira, porque imagínate que toda la acusación del mundo se llevara a término como a la cárcel, a la cárcel. No, nos estaríamos acusando constantemente. Me cae mal voy a acusarlo para que lo metan en la cárcel. No funciona así, hermano, porque el mundo mismo sabe que mentimos, que queremos venganza, que somos movidos por malas motivaciones. Hasta el mundo mismo sabe que pueden haber falsas acusaciones. ¿Qué ha pasado muchas veces con esto de que últimamente cada acusación de una mujer de violencia, la policía se llevaba directamente al hombre al calabozo sin preguntar y luego ya veremos si ha pasado? Que un montón de mujeres han empezado a levantar falsas denuncias. Porque, así que la policía ya directamente primero son culpables y luego ya demostrarán que son inocentes. Pues un montón de falsas acusaciones. Un montón de hombres que han ido esposados a un calabozo y no han hecho nada. Y han pasado una noche en un calabozo, han pasado una noche entre malhechores, han pasado una noche a la sombra, han pasado la noche en una incomodidad y en una situación que, siendo ellos honestos, no merecían. ¿Qué pasa cuando los tribunales empiezan a creerse cualquier acusación? Eso. ¿Qué pasa si alguien me acusa a un hermano y directamente lo echamos de la iglesia? No, el hermano es así. ¿Pruebas? No. ¿Evidencias? No. ¿Testigos? No. Yo no puedo echar a un hermano porque tú dices eso. ¿Y si tú tienes mala intención? ¿Y si eres el malo de la historia? Oremos para que el Señor, si ha hecho algo malo o es mala persona o tiene malas intenciones, que el Señor lo saque a la luz. Pero sin evidencias y testigos. Entonces nosotros debemos entender que Dios es sabio. Y Dios cuida a los hombres de los hombres. Porque esas cosas es para cuidarnos de los hombres, de la mentira. Así que Pedro lo sabe y por eso lleva testigos, para que los testigos digan, es verdad, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Es verdad, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Es verdad, hablaron lenguas como nosotros. Es verdad, lo que recibimos en Hechos 2, en el día de Pentecostés, es lo que ellos han recibido. Y ahora Pedro lo acentúa de una manera, poniendo delante de ellos las palabras del Señor Jesús. Hechos 11:16 dice, entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pedro, ¿qué les está diciendo? Estos han recibido de Jesús lo que Jesús prometió a los suyos. Porque eso es lo que el Señor dijo en Hechos 1:5. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿Qué está diciéndoles Pedro? Jesús ya dijo que sus discípulos, los suyos, recibirían el Espíritu Santo. Nos lo dijo y nosotros lo recibimos y ahora ellos lo han recibido. Pedro les está diciendo, son tan de Cristo ellos como nosotros. Han recibido la misma promesa. La promesa que Jesús nos dio a nosotros, ellos han recibido la misma promesa.
Así que de alguna manera Pedro les dice, son tan discípulos ellos como lo somos nosotros. Pero yo quiero detenerme 5 minutos al menos aquí para preguntarnos algo. ¿Por qué no menciona la parte del fuego? Porque cuando tú lees ese versículo, Juan os bautizó con agua, pero el Señor os bautizará con Espíritu Santo. Tú nunca lo acabas ahí, ¿verdad? Con el Espíritu Santo y con fuego, ¿verdad? Siempre ha sido así, ¿no? ¿Por qué Pedro no menciona el fuego? Porque Jesús en Hechos 1:5 no mencionó el fuego, ¿no? Jesús tampoco mencionó el fuego, ¿verdad? Les dice, esperaos aquí hasta que venga el Espíritu Santo sobre vosotros, porque como se dijo, Juan os bautiza con agua, pero yo os bautizo con Espíritu Santo. ¿Verdad que Jesús tampoco mencionó el fuego? ¿Nunca te has preguntado por qué Jesús no mencionó el fuego ahí? ¿Nunca te has preguntado por qué Pedro dice, han recibido el Espíritu Santo como Jesús dijo, pero no dice, han recibido el Espíritu Santo y el fuego? ¿Por qué Pedro no menciona el fuego? ¿Por qué Jesús no menciona el fuego? Bueno, el fuego estaba en el texto que todos recordamos. En Mateo 3:11 leemos así: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Pero ahí están las dos, Espíritu Santo y fuego. Pero cuando Jesús le va a decir a sus discípulos que esperen el día de Pentecostés, dice que van a recibir el Espíritu Santo. No habla del fuego. Y Pedro, cuando está hablando, también habla del Espíritu Santo, pero no habla del fuego. ¿Qué ha pasado? Para entender un versículo, no hay nada mejor que su contexto. Porque si yo te preguntara, ¿qué es Espíritu Santo y fuego ahí? Podríamos abrir un debate, pero déjame decirte algo. ¿Cuál es la palabra que Pedro no ha mencionado? Fuego. ¿Cuál es la palabra que Jesús no menciona a sus discípulos? Fuego. De repente, para los discípulos solo hay Espíritu Santo, no hay fuego. ¿Qué representaba el fuego en ese contexto? Mira, hemos leído Mateo 3:11, ¿verdad? Yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, que es más poderoso que yo, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué significa fuego ahí? Pues es curioso, porque el propio texto lo dice y mucha gente no lo mira. Mira el versículo anterior, el 10. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al... Creo que no nos vamos a pelear. ¿Qué significa fuego ahí? ¿Qué creen que significa? ¿Poder? ¿Todo árbol que no da fruto es cortado y echado al poder? ¿Todo árbol que no da fruto es cortado y echado a la unción del Espíritu Santo? ¿Qué es ese fuego? Juicio, ¿verdad? El árbol que no da fruto es cortado y echado al juicio, al fuego, que es juicio. Entonces, el versículo antes, fuego es juicio. Y el versículo después, porque curiosamente en Mateo 3:12 vuelve a aparecer fuego. Mateo 3:12 dice, el bieldo está en su mano. ¿En la mano de quién? ¿Quién es el que juzga? El Señor Jesús. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en el fuego inextinguible. ¿Dónde va el trigo? Al granero. ¿Y dónde va la paja? Al fuego inextinguible. ¿Qué es el trigo? Los de Cristo, que irán al granero. ¿Qué es la paja? Los que no son de Cristo, el árbol que no da fruto, que irá ¿dónde? Al fuego inextinguible. Déjame hacerte una pregunta. Si en Mateo 3:10 fuego es juicio, en Mateo 3:12 fuego es juicio, ¿por qué de repente en Mateo 3:11 fuego no es juicio? ¿Sabes lo que ha dicho Juan?
Yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, el que tiene el bieldo en su mano, el que juzgará al mundo, él bautizará a unos en Espíritu Santo y a otros al fuego. Porque el día final, Jesús es el que traerá juicio. Jesús es el que estará cara a cara con algunos que estarán en el fuego. Pero no tiene sentido que en Mateo 3:10 fuego sea una cosa, en Mateo 3:12 fuego sea la misma cosa y en Mateo 3:11 fuego sea otra cosa. Porque casi siempre que el Señor Jesús utiliza la palabra fuego es condenación. Fuego inextinguible, donde el gusano no se corrompe, donde el fuego no se apaga. Pero como nosotros la hemos visto junto a la palabra Espíritu Santo, hemos pensado que era lo mismo. No. Por eso, ¿qué le dijo Jesús a sus discípulos en Hechos 1:5? Quedaos en Jerusalén, porque Juan os bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con... ¿Por qué a ellos no les dice fuego? Sois cristianos, vosotros el fuego ni lo vais a ver, solo el Espíritu. ¿Por qué Pedro, cuando reciben el Espíritu Santo, Cornelio y los suyos, dice, como Jesús dijo, Juan bautiza con agua, pero yo bautizo con Espíritu Santo? ¿Qué está diciendo Pedro? Ellos ya no van a recibir el fuego, ellos han recibido el Espíritu. Por eso Pedro no menciona el fuego, porque el fuego no espera a los creyentes. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero el Espíritu sí es para todos los creyentes. ¿Cuándo recibimos los creyentes el Espíritu? O mejor dicho, que recibimos los creyentes de Cristo. Mira lo que dice Isaías 44:3. Porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. ¿Qué promesa hay? Para los de Cristo derramará espíritu, bendición, agua que da vida. Tú y yo no hemos recibido fuego, ni lo vamos a recibir, porque hemos recibido su espíritu, porque éramos tierra seca, sedienta. ¿Qué es esa tierra seca y sedienta? Aquellos que hemos reconocido que estamos secos sin Él, que no hay vida en nosotros, que en nosotros no hay nada bueno, que somos tierra seca, agrietada, un desierto. Y para los que reconocen esa miseria hay agua de vida. Entonces, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, dijo Joel, ¿no? Y eso es lo que pasó, ¿verdad? Que cayó sobre los creyentes en Hechos 2. Su espíritu, no tenían miedo al fuego porque ellos recibieron el espíritu. Sabes, hermano, de alguna manera, cuando llegues al final de tus días, solo hay dos opciones. O has recibido el espíritu o recibirás fuego. Porque todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1 lo dice. Después de escuchar el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de vuestra herencia. Si tú estás aquí, una gran pregunta que hay que hacerse es si tienes en ti al Espíritu Santo. Porque el día del juicio, quien no tenga ese sello no pasa. No pasa. Si yo mando una carta al extranjero sin sello, va a llegar a Brasil la carta. Pero si yo le pongo un sello y digo, esta carta tiene que llegar a casa de mi suegra, llegará, ¿verdad? Llegará por el sello. El sello es la garantía de que la carta llega. Cuando antiguamente un rey mandaba un comunicado a otro rey y mandaba un mensajero con ese pergamino, ¿qué le ponía en el pergamino? El sello de la casa real con cera, ¿verdad? Y cuando decía, tengo un mensaje del rey, enséñanoslo, toma. Veían el sello, decía, viene de la casa real, pasa. El sello era la garantía de que llegaba. Cuando nosotros estemos delante de Dios, ¿qué tenemos sobre nosotros? Yo voy a llegar al cielo. Yo voy a llegar al cielo, yo voy a llegar a la gloria porque tengo el sello. Pero todo aquel que no está en Cristo no tiene el sello. Y quien no llegue a la gloria porque tiene el sello, ¿dónde va a llegar?
al fuego. Al final solo hay dos opciones: Espíritu Santo o fuego. No hay otra. Para ti hay o Espíritu Santo o fuego. No hay otra. Y lo que está diciendo Pedro es eso. Ellos ya no van a recibir fuego, porque ellos han recibido al Espíritu Santo. Y quien tiene al Espíritu Santo ya no va a ver el fuego de la condenación. Y el Espíritu Santo está en todos aquellos que han creído en Jesús, que se han arrepentido de sus pecados. No se compra, no se transfiere, no se alcanza con esfuerzo humano. Solo un corazón seco, una tierra seca que reconoce que está muerta por su pecado, ve a Cristo diciendo: yo quiero que me des agua. Dice: no, pues entonces para ti, tú tienes sed, ven y bebe. Y nunca más tendrás sed. Así que Pedro, cuando ve al Espíritu Santo caer sobre ellos, solo pudo hacer una cosa: aceptar la voluntad de Dios. Por eso en Hechos 11:17 dice: por tanto, si Dios, ahí Pedro se sale de la ecuación, ¿verdad? Si Dios les dio a ellos el don. ¿Qué es el Espíritu Santo? Un don, un regalo. No se compra, se recibe. Si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, y esta pregunta la tenemos que tener nosotros clara: ¿quién era yo para estorbar a Dios? Pedro está diciendo: no soy el dueño de la iglesia, no soy el dueño del pueblo, solo soy un pastor, y si el Señor añade más gente, ¿quién soy yo? Y si el Señor añade a los que por siglos no nos han caído bien, ¿quién soy yo? ¿Sabes quién tenía que reaccionar así? Jonás. Jonás. ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive? No era solo miedo de que le podían matar, era: no merecen a Dios, no son dignos de Dios. Y cuando se salvan, en vez de celebrar, lo que hace Jonás: yo sabía que tú eres especialista en salvar sinvergüenzas. Sabía que tú eres demasiado bueno y que perdonas cualquier barbaridad. Y yo sabía, como esta gente se arrepienta, Dios los va a perdonar. Y yo no quiero que esta gente sea perdonada. En tu corazón solo hay dos personas hoy: o un Pedro que celebra y acepta que Dios salva a quien quiere, o un Jonás que se cree digno de elegir quién merece ser salvo. Pero tú no estás aquí porque fuiste un buen hombre toda tu vida. Tú estás aquí porque fuiste un ninivita al que Dios salvó por gracia. Lo que tenemos un problema, ¿verdad? Parece que una vez salvos somos los más buenos del mundo y empezamos a tener una mente que cree que ahora hemos sido buenos siempre y dignos. Por eso me encanta cuando la Biblia siempre dice: recuerda de dónde te sacó el Señor. Cuando se te vaya a subir el cuello así un poco diciendo: es que los mundanos, recuerda que tú tuviste ese nombre muchos años. Es que este mundo, recuerda que tú no vienes de cuna espiritual, vienes de un corazón podrido como el de ellos. Es que mi familia mundana, recuerda que tú brindabas con ellos hace poco. Es que mis compañeros de trabajo solo piensan en mujeres, como tú pensabas hasta hace bien poquito. No vengas ahora a ser el jefe de la moral. Recuerda que eres un ninivita perdonado. Recuerda que eres un mundano perdonado. Recuerda que eres un impío perdonado y ten misericordia de los que todavía no han recibido ese perdón. Y si Dios salva al que le hizo mal a tu mujer, lo celebrarás. Y si Dios salva al vecino que te odió, lo celebrarás. Y si Dios salva al amigo que te traicionó, lo celebrarás. Porque ¿quién soy yo para estorbar
a Dios, porque por mérito tampoco debía estar aquí. Todos debemos luchar con el corazón de Jonás. Pero es curioso porque hasta decimos, no, si Dios salva a un pervertido, a un maltratador, yo sé que Dios puede hacer eso y Dios es bueno, y hasta que la maltratada eres tú. Hasta que a la que engañaron es a ti. Todos vemos bonita la misericordia de Dios cuando es contra los malos que no hicieron mal contra nosotros. Nuestro orgullo existe y esa es una cosa evidente, que aunque tú estés aquí, no deberías creerte el dueño de la moral, porque te voy a dar una noticia que espero que te acuerdes siempre. Sigues siendo malo. No tanto, puede ser. Y también puede ser que como ahora llevas el rótulo de cristiano, te lo guardas más. Porque cuando estamos en el mundo, que piensen lo que quieran. Si bebo, bebo. Si me emborracho, me emborracho. Si grito a mi mujer, grito. Pero como ahora voy con el rótulo de cristiano, guardamos más las apariencias. Pero si yo pusiera en esa pantalla ahora mismo tus pensamientos y sentimientos del último trimestre, disimuladamente saldrías por la puerta para que nadie te vea la cara. Porque yo no creo que estés orando para que el Señor te haga más malo, más mentiroso o más orgulloso. Yo creo que como yo, a pesar de estar en Cristo, oras para que Dios te quite orgullo, te haga más paciente, te haga más manso, porque seguimos luchando con nuestra maldad. Entonces, cuando tú ores, cuando tú peques y vayas a pedir misericordia a Dios, recuérdate a ti mismo que los otros son igual de pecadores que tú, solo que tú has abrazado el regalo de la gracia. Pero tu propio pecado te recuerda cada día que esta historia no es por mérito, que tú no eres más digno que nadie. Y eso, el Evangelio nos debería quitar toda jactancia y hacernos amorosos con los perdidos. Porque yo no predico aquí para que tú conozcas el Evangelio, que hay no creyentes sí. Predico aquí de parte de Dios y delante de Dios para que tú aceptes la orden de Dios. ¿Y sabes dónde quiero que vayas? A la mesa, ahí fuera, donde están los pecadores. Ellos necesitan el Evangelio que tú ya tienes. Mañana vas a ir al trabajo, ¿verdad? Hay mundanos, ¿verdad? Sé luz. Predica. Ruega por ellos. Por esos malvados, impíos con los que trabajas. Pídele a Dios como le pides por tu hijo, ¿verdad? Porque por el hijo pides oración. Ora por mi hijo para que sea salvo. Pastor, ora por mi madre que sea salva. Pero nunca me pides oración por la compañera chismosa. Ni por el jefe malvado. Porque tu corazón es como el de Jonás. Mi hijo sí merece ser salvo porque no es tan mala gente. Pero mi jefe lo dejo en manos de Dios. Solo te voy a dar una noticia. Alguno se va a llevar una sorpresa cuando el jefe se salve y el hijo perezca. Lo bueno es que llegarás al cielo y tu corazón ya no será el mismo y dirás, gloria a Dios. Porque aquí abajo dirás, no lo entiendo. Tenemos que luchar. Porque nuestro corazón es un poco como el de estos hermanos. También tenemos clasificaciones dentro. Y solo este mensaje, el Evangelio, la rompe. Y aún así, ahora tu mente dice, amén, es verdad, ya. Pero ahora sale y empieza a asimilarlo en tu corazón. Porque la mente te está diciendo, no hay escapatoria. Pero la lucha con el corazón va a durar. Hoy va a estar todo bien. Mañana, cuando el compañero te haga algo malo, es cuando tienes que acordarte del mensaje de hoy. Lo que Pedro tiene algo claro es que si Dios salva a alguien, nadie lo puede condenar. Nadie se puede oponer. Romanos 8, 31 al 34 dice, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas?
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. De alguna manera Pedro está diciendo, ¿sabes qué? Si Dios los ha salvado, ¿quién soy yo para oponerme? ¿Quién soy yo para condenarlos? ¿Quién soy yo para acusarlos? Porque Dios es soberano. Como dice Romanos 9:21, ¿o no tiene el alfarero derecho sobre el barro a hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Es el alfarero y no nosotros quien elige el vaso que va a hacer, ni para qué lo va a hacer. Lo que está claro es que Pedro sabe que Dios manda y nadie puede estorbar su obra. Pedro se podía haber puesto ahí, no llega, Espíritu Santo, no llegue sobre esta gentuza. No, lo siento, Pedro, nadie va a impedir que yo salve. Nadie va a impedir mi obrar. Daniel 4:35 dice, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Pedro sabe algo, nadie puede mirar a Dios y decir, bueno, tú eres Dios. Ya está. Ojalá un día esta iglesia se llene de enemigos nuestros. Porque Dios también usará eso para santificarnos más. Ojalá no solo sean salvos, ojalá nos sentemos a su lado. Porque pueden ser salvos y cada uno en una punta, ¿verdad? No, aquí, al lado. Al lado. Cantando con Absalón. David tendría que ser capaz de cantar con Absalón si Absalón se convierte. Esa es nuestra historia. Pero mira cómo acaba el texto y yo me alegro. Los creyentes van a aceptar y regocijarse con lo que ha pasado. Versículo 18 dice, y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. ¿Sabes qué es lo bonito aquí? Lo han entendido. ¿Sabes cuál es la prueba de que son cristianos? Creyentes de verdad. Que cuando le explicas lo que Dios hace, lo aceptan. Pueden venir con la cultura que vengan. Pueden venir con la mente que vengan. Pero si me explicas que esto es lo que Dios quiere, amén. ¿Sabes? Pedro no fue a dar golpes en su cabeza. Pedro se paró, les contó lo que pasó, lo que Jesús había dicho, la promesa del Espíritu. ¿Sabes qué nos falta a nosotros? Ser como Pedro. A veces un hermano nuevo llega, hace un comentario. Pues yo esto no lo veo. Y ya la gente al cuello. Pues es así. Pues si tú... No va así la cosa. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú quieres que la gente aquí acepte a golpes las normas? ¿O quieres que la gente entienda la palabra de Dios? Porque hay dos maneras de criar hijos. ¿Me haces caso o te azoto? ¿O me vas a hacer caso porque vas a entender por qué te pido esto? Yo no quiero una iglesia solamente rendida a una manera de pensar. Yo quiero que tengamos la paciencia que tuvieron con nosotros al llegar de decirnos, mira, aquí la alabanza es aquí porque la Biblia dice, porque si son creyentes, por ejemplo, hablando de la ropa, han venido muchas hermanas de otros contextos con otro pensamiento sobre la ropa. Y no hay que tirarse al cuello, hay que sentarse. Y si son creyentes, cuando le dices, mira, el Señor dice, el Señor dice, el Señor dice, ¿sabes qué empiezan a hacer? Es verdad. Si son creyentes van a decir, amén. Si es, no me habían enseñado, es su palabra. Amén, entonces, amén. ¿Cuánta gente llega con una relación de pareja rara y de golpe, mira, el Señor dice, el Señor. Pastor, échalos fuera, que están en pecado. Señor enseña en su palabra esto. Si son creyentes, harán, amén, vamos a arreglar nuestra situación. Si no son creyentes, seguirán así. Entonces sí, diremos, no son de Dios. Hermano, ¿dónde está el amor y la paciencia? Queremos darle a la gente al entrar por la puerta una lista y decir, mira, vete aprendiendo el manual que aquí funciona así.
Pero eso no es la iglesia. Es sentarte, ¿eh? Claro que es incómodo. Cuando tú ya entiendes algo que lo cuestionen, pues yo no lo veo, no pasa nada. Yo tampoco lo veía. Pero si está en la Biblia, lo verás, ¿no? No, sí, si a mí me convences con la palabra, amén, pues vamos a la palabra. Mira, la Biblia dice esto, y por eso lo hacemos así. Ah, vale. Ya, porque el creyente hará como estos, ¿no? Dirá, no, si es de Dios, si esto es la voluntad de Dios, amén. No hay que cerrarse a... ¿Sabes lo que pasa? Que no queremos el precio del discipulado. Nos gusta evangelizar y bautizar y luego que aprendan solos. No, el llamado es hacer discípulos. Y hacer discípulos requiere sentarse, un café, una charla, tiempo, horas. Por eso no hay prisa para llenar este lugar. Hay que darle tiempo a que los que estemos vayamos asimilando las cosas. Porque si no vamos a tener cada vez este lugar más lleno de gente que no entiende cosas. No hay prisa por llenar un lugar. Este no es el pueblo que se va a llevar el Señor. Yo quiero que lo tengan muy claro. Este no es el pueblo que se va a llevar el Señor. También la iglesia de allá. También los que están allá. No hay que llenar como si solo esta gente vaya a subir con Cristo. Esta es nuestra gente, pues hagamos discípulos. Ya Dios traerá a su ritmo y a quien quiera. Y en otros sitios estarán haciendo lo mismo. Y en la gloria nos veremos todos. No hay prisa por meter gente por las paredes. Hay que dedicar tiempo. Porque si no vamos a tener un edificio lleno de personas que no entienden al Señor, que no conocen al Señor. Y yo personalmente no quiero un edificio lleno de gente que sigue una corriente. Quiero que lo entiendan, porque se canta mejor cuando lo entiendes. Se ora mejor cuando lo entiendes. Se congrega mejor cuando entiendes qué es congregar. Se vive mejor en la iglesia cuando entiendes qué es ser hermanos. Pero si para tu hijo necesitas repetir 80 veces cada día 20.000 años, imagínate aquí, hay que tener la misma paciencia. ¿Conoces más de la palabra? Ten paciencia con los que no. Dales tiempo. Siéntate con ellos. Es mucho más fructífero para la gloria de Dios 1 hora y media de conversación con una duda de un hermano que 1 hora y media de película. Vale más la pena. Pedro les dedicó tiempo. Mira, ha pasado esto, la Biblia dice, el Señor prometió. Vale. ¿Y cómo terminan? Regocijándose. Pasan de ¿qué has hecho? A gloria a Dios. Eso es lo que hace la enseñanza. Eso es lo que hace el discipulado. De no entiendo, tengo dudas, a gloria a Dios. Pero en el camino tiene que haber alguien que les enseñe. Si tienes dudas, no tengas miedo. Ve y pregunta. Ve y pregunta a un diácono, ve y pregunta a uno de los pastores. No estás contra nosotros por tener dudas. No eres nuestro enemigo por preguntar algo. Es que tengo miedo si pregunto que no entendí esto del curso de membresía, que me miren como alguien que acaba de escuchar algo por primera vez. Yo he tardado mucho en asimilar algunas cosas. Yo no espero que de la noche a la mañana esté todo asimilado. Entonces, eso es la iglesia, un lugar donde hay que dar tiempo y trabajar el corazón. Lo que está claro es que se está empezando a vivir una promesa, una profecía se está empezando a cumplir. Isaías 55, 5-7 dice, aquí llamarás a una nación que no conocías. Y una nación que no te conocía correrá a ti a causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor que tendrá de él compasión. Al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Así que no me importa si eres de Perú, de Ecuador, de España, Colombia, Rumanía, Rusia, Bulgaria, me da igual. Italia, hasta los italianos dejamos que congreguen con nosotros, ¿verdad, Lucho? No importa. No importa. Porque Dios no hace acepción como nosotros. Esta no tiene que ser una iglesia de dominicanos, ni de ecuatorianos,
ni de colombianos, ni de españoles, ni de brasileños. Esta es la iglesia del Señor. Y Dios salva a un pueblo de toda lengua, tribu y nación. Y la distinción que nosotros podíamos hacer en el pasado, Dios no la hace. Romanos 10, 12 y 13 dice, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan. Porque no importa de dónde eres, importa esto: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto es lo que importa, que hoy invoques el nombre de Dios. No me importa de dónde vienes, no me importa cuánto ganas al mes, no me importa si vives en una habitación o tienes tu casa propia, no me importa si vas en bus o tienes tu coche, no me importa si vistes de Armani o vistes de Primark, no me importa nada de eso. Si crees en Cristo te llamaré hermano y la salvación es para ti. Lo que me importa es que hoy te arrepientas de tus pecados. Que hoy reconozcas que tu corazón sin Cristo es tierra seca. Que reconozcas que tu corazón sin Jesús está árido, muerto, sin vida. Y mires al cielo y digas, solo en Jesús hay esperanza de que beba y sea saciada mi sed. Y entonces, bienvenido a la familia. Y te recuerdo que sobre ti ya no habrá fuego. Solo Espíritu Santo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y por el mensaje de hoy. Gracias por recordarnos tu santo, bendito y glorioso evangelio. Gracias por recordarnos que no haces acepción de personas y que todo aquel que invoque el nombre de Cristo será salvo. Señor, danos el corazón del Pedro que se regocija por la salvación de los que un día fueron enemigos en su mente, y quita de nosotros el corazón de Jonás, que hace, Señor, distinciones entre unos y otros, o que cree que es más digno y con más moral para decidir quién merece tu salvación. Danos el corazón de Cristo, de ver a todos como ovejas que necesitan un pastor. Y danos la paciencia que requiere nuestra vida como iglesia, el amor que requiere nuestra vida como iglesia. Ayúdanos, Señor, a poner nuestro corazón al servicio de otros, especialmente de la gente más nueva, de los que puedan tener dudas, para ayudarnos en el camino. Seguir creciendo juntos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y seguir madurando en una fe que nos va a llevar años aprender y madurar. Ayúdanos, Señor, y gracias por tu bendita paciencia con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.